Jesús nos puso ejemplo al inclinarse delante de sus apóstoles y lavarle los pies en un acto de amor, diciendo: háganlo como lo he hecho, pónganlo en práctica y estarán marchando por un sendero de bendición. Juan 13:15. Vamos a continuar leyendo Primera de Reyes del capítulo 18, del versículo 1 al 46. Enfrentamiento en el Monte Carmelo. Más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Por eso Acab mandó llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas. Metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Acab le dijo a Abdías: tenemos que revisar todos los manantiales y los valles del reino y ver si podemos encontrar pasto suficiente para salvar por lo menos algunos de nuestros caballos y de mis mulas. Entonces se repartieron el territorio. Acab se fue solo por un lado y Abdías se fue solo por otro camino. Mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se le acercaba. Abdías lo reconoció enseguida y se postró hasta el suelo ante él. ¿De verdad eres tú, mi señor Elías?, preguntó. Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu amo: Elías está aquí. Ay, señor, protestó Abdías, ¿qué daño te he hecho para que me mandes a morir a manos de Acab? Te juro que el Señor tu Dios, que el rey te ha buscado en cada nación y reino de toda la tierra, desde un extremo hasta el otro, ha procurado encontrarte. Cada vez que alguien le afirmaba: Elías no está aquí, el rey Acab obligaba al rey de esa nación a jurar que había dicho la verdad. Y ahora tú me dices: ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará a quién sabe dónde, y cuando acá llegue aquí y no te encuentre, me matará. Te recuerdo que toda mi vida he sido un fiel siervo del Señor. ¿No te han contado, Señor mío, de cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor? Yo escondí a 100 de ellos en 2 cuevas y les di comida y agua. Y ahora tú me dices: ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Si yo hago esto, Señor, sin duda Acab me matará. Pero Elías dijo: te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. Entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó: así que realmente eres tú, el alborotador de Israel. Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas del monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger al toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen
ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor, el Dios que responda enviando fuego sobre la madera. Ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes porque son muchos, escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal, después la mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un dios. Tal vez esté soñando, despierto o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido o necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes de agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta se colmó la zanja. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra, exclamaron: el Señor es el Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón y allí los mató. Elías ora por lluvia. Luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez su sirviente dijo: vi una pequeña nube, como el tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab
partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó del manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. ¡Uy, qué emocionante! Vamos a leer las descripciones de todo esto que acabo de leer, ¿ok? Me encanta, me encanta. Ay, a mí me emociona muchísimo saber que Dios escucha nuestras oraciones. Bueno, en la descripción del versículo del 3 al 4 dice, a pesar de que Elías estaba solo en su confrontación con Acab y Jezabel, no era el único en Israel que creía en Dios. Abdías se había mantenido fiel y había protegido a 100 profetas del Señor. Después, la descripción del versículo 18 dice, en vez de adorar al Dios verdadero, Acab y su esposa Jezabel rendían culto a Baal, el dios de la mayoría de los cananeos. Por lo general, los ídolos de Baal eran hechos en la forma de un toro, el cual representaba fortaleza y fertilidad, reflejando así el hambre de poder y del placer sexual. Acab llevó a 850 profetas paganos al monte Carmelo para que enfrentaran a Elías. Los reyes malvados odiaban a los profetas de Dios porque condenaban el pecado y la idolatría y desafiaban su control sobre el pueblo. Con el apoyo de los reyes malvados surgieron muchos profetas paganos para contradecir los mensajes de los profetas de Dios. Sin embargo, Elías le mostró al pueblo que hablar profecías no lo era todo. También era necesario el poder de Dios viviente para cumplirlas. Elías desafió al pueblo a tomar una decisión, a que dejaran de titubear y siguieran al verdadero Dios. ¿Por qué había tanta incertidumbre entre la gente? Quizás algunos no sabían qué hacer. Sin embargo, también había muchos que sabían que Dios era el Señor, pero estaban disfrutando de los placeres pecaminosos de otros beneficios que recibían al seguir a Acab y su idolatría. Es muy importante ser firmes por el Señor. Si nos dejamos llevar por cualquier cosa que sea placentera y fácil, nos daremos cuenta de que le hemos estado rindiendo culto a un Dios falso y a nosotros mismos. La descripción del versículo 29 dice, a pesar de que los profetas de Baal gritaron disparates toda la tarde, nadie les contestó. Baal no dijo nada porque no era un Dios verdadero. Hoy en día los dioses a los que nos vemos tentados a seguir no son ídolos de piedra o de madera, pero son igual de falsos y peligrosos porque nos hacen depender de otras cosas y no de Dios. El poder, la posición social, la apariencia o las posesiones materiales pueden convertirse en nuestros dioses. Si nos pasamos la vida tratando de obtenerlos, o las posesiones materiales pueden convertirse en nuestros dioses si nos pasamos la vida tratando de obtenerlos. Cuando lleguen tiempos difíciles y clamemos a esos dioses, habrá silencio absoluto. No pueden responder ni proveer dirección o sabiduría. Aquí es muy importante saber que, bueno, hay personas que hasta el momento todavía se siguen inclinando hasta ídolos de madera, de oro, tienen ahí las imágenes, ¿no? Siguen orando y clamando a eso, en donde aquí Dios dice eso, no. Pero cuando conocemos a Dios, nosotros muchas veces decimos, ay, no, yo ya no hago eso. No, pero aquí nos está explicando que si nos enfocamos en la vida material y vivimos la vida solamente para eso, para hacer dinero y convertimos al dinero un Dios, ¿no? Lo idolatramos, ahí es donde tenemos realmente un problema. El amor al dinero es la raíz de todos los males, recordando que el dinero y por dinero la gente mata, secuestra, roba, ¿no? Pero ese dinero no es bendecido. Aquí lo importante es tener la sabiduría de decir, Dios quiere para nosotros
darnos todo, darnos abundancia y darnos absolutamente todo lo que nosotros necesitemos, sí, pero lo importante es poner nuestros ojos en Dios, en ese Dios que nunca nos falta, que nunca nos deja, y las cosas materiales solamente vienen por añadidura, porque Dios nos las quiere dar para nosotros, porque somos sus hijos amados, pero no por eso vamos a idolatrar nada de eso. Puede haber tiempos en donde vas a tener mucho y tiempos en donde no vas a tener, y tú tienes que seguir amando y clamando a Dios y adorándolo, porque Él es el único que debe de ser nuestra prioridad. Eso es lo mejor. Bueno, seguimos. Usar 12 piedras para construir el altar requirió valentía, ya que pudo haber disgustado a algunos, porque era un recordatorio de lo único que había existido entre los reinos del norte y del sur. Aunque las 10 tribus del norte se llamaron a sí mismas Israel, ese era el nombre de las 12 tribus juntas. Dios respondió a la oración a Elías e hizo caer fuego del cielo. De igual manera, Dios nos ayuda a cumplir con lo que nos ha ordenado hacer. Es posible que la evidencia de su ayuda no sea tan espectacular como lo fue en la vida de Elías, pero de distintas maneras Dios pondrá a nuestra disposición los recursos necesarios para lograr sus propósitos. Nos dará la sabiduría para criar a nuestra familia, el valor para defender la verdad y los medios para ayudar a alguien en necesidad. Como Elías podemos tener fe de que Dios nos proveerá todo lo que necesitamos para llevar a cabo lo que nos mande hacer. Elías corrió casi 10 kilómetros de regreso a la ciudad para darle a Acab una última oportunidad para que abandonara su pecado antes de encontrarse con Jezabel en Jezreel. Su gran velocidad también aseguró que en Jezreel se contara la verdadera historia de lo que había sucedido. Dios, por supuesto, está muy al pendiente de darnos todo, pero siempre es importante que tratemos de exaltar. O sea, si nosotros le estamos pidiendo a Dios, es porque Dios nos está mandando. O sea, yo le pido a Dios y siempre les he dicho que encontré una palabra aquí maravillosa que me encanta, en donde le digo: Dios, te pido esto, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y cuando es hecho, le doy gracias y gloria a Él. Así es que no olvides que tienes un poder increíble dentro de ti, que puedes confiar y que lo único que tienes que decirle es: Dios, por favor, entra aquí en mi vida, en mi corazón, ayúdame en esto, en lo otro, y pon tu confianza. Y cuando tú llegues con Él, así de: tengo este problema, Señor, haz cuenta que traes aquí una bola de nieve, unas papas calientes, y entonces lo que estás haciendo es que te está quemando, estás preocupado, y así llegas con Dios y se las entregas y le dices: Dios, yo te entrego esto, Señor, este es mi problema, te lo doy, encárgate de Él. En ese momento tú tienes que confiar en Él, que ya se lo llevó, y irte confiando en Él. Y cuando llegue a la mente ese problema, tú dile: ya tengo mi confianza en Dios. Ya tengo mi confianza, Dios le está respondiendo, Dios le está haciendo. No cometas un error de que llegues con Él, se lo entregues y de repente ya te volteas y dices: bueno, mientras Él hace las cosas, me sigo llevando mis papas calientes, y te sigues siguiendo con tus papas calientes quemándote, porque así Dios no actúa, ¿ok? Entonces, tienes que tener la absoluta confianza de que Dios está resolviendo esa situación. Así que vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por este día precioso, por permitirme leer Primera de Reyes, permitirme ver, Señor, cómo tú, Dios, pudiste delante de más de 400 y tantos profetas enviar fuego fuerte para que la gente supiera que tú eres un Dios verdadero. Sabemos que en nuestra vida tú haces exactamente lo mismo, Señor. Tú nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a desamparar, y vas a hacer siempre cosas increíbles en donde tú, Señor, nos das esa fuerza como se la diste
se la diste para que corriera, Señor. Esos 10 kilómetros estuvieron increíbles, los que Elías pudo correr fuerte al lado de la carreta para llegar y que toda la historia fuera contada bien. Es la misma fuerza que tú nos das a nosotros para seguir adelante. Así que, Señor, gracias por esto. Síguenos llenando de amor, de sabiduría, de fortaleza, y danos todo, Señor, lo que necesitamos para poder hacer las cosas que tú quieres que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo y seguimos leyendo la Biblia. Hoy continuamos leyendo Salmos del 13, del 5, del 1 al 21.